Dijo él, después de 45 días, Sí. es la primera vez ¿Qué? que puedo tener esperanza en que esto mejore. Vamos. Ilan, bienvenido. ¿Cuáles son las nuevas buenas? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está? va? ¿Cómo anda el equipo de Coworker? ¿Todo bien? Muy bien, Impecable. muy bien. Miren la alegría, Sí, la está sonrisa rozagante. Es otro de semblante. este analista que se encuentra en un día viernes esperanzado de que las cosas Mirá. pueden mejorar y que algo diferente va a haber. Siendo bien que los viernes Siempre algo es el pasa. momento en el que, yo te digo, porque tenía un programa el viernes a la noche, y Trump se le daba los viernes a la noche por Sí, patear sí. el tablero. Total. Todo pasaba un viernes a la noche. Y un amigo mío me decía, ¿sabes por qué lo hace? Porque no hay mercados el sábado y el domingo. ¿Eso es así? Ah. Exactamente. E incluso los lunes antes de que abran los mercados, te diría que más de una vez amagó de que se iba a haber un acuerdo o algo por el estilo, que había negociaciones. De repente el petróleo bajaba, abrían los mercados, desde Irán decían no hay acuerdo, subía el petróleo. Increíble. Hay un juego de eso, de expectativas total. Pero bueno, chicos, no me dejaron ni siquiera una gota de vino para poder empezar No, este porque inicio necesitamos de la concentrados, columna. no estamos para brindar. Fuera del Desapareció, aire, no sabemos qué pasó, el vino desapareció nada Pero más. convencenos, No, no traenos está, buenas estamos acá. noticias. Traenos buenas noticias que las vamos a necesitar. Hay buenas noticias, pero tenemos que hacer como una especie de, te diría, de encadenamiento de lo que fue día a día para entender. Arrancamos la semana y vos, José, me viste cuando llegué. Hablé y dije, algo raro está pasando para bien. El martes una reunión en Washington, embajador de Israel, embajadora de Líbano, ambos para los Estados Unidos, se juntaron y hubo por primera vez una reunión entre oficiales, entre miembros del gobierno de manera oficial entre Israel y el Líbano, mediado por Marco Rubio en Washington. Termina la reunión, sale el embajador de Israel y dice, hablamos de muchas cosas, entre ellas la idea de que la próxima vez que gente de nuestro país tenga que cruzar de un borde al otro, sea para hablar o de negocios o de vacaciones. Algo raro se estaba oliendo en el ambiente. Recordemos, Israel está en este momento en una guerra con el Líbano, aunque hay un cese al fuego, un paréntesis de 10 días, anunciado el día jueves, en guerra contra un grupo terrorista, Hezbollah, financiado por Irán. Entonces, en este momento en Medio Oriente tenemos 2 guerras en curso, 2 cese al fuego en curso, pero algo diferente a lo que venía pasando antes. Que de manera oficial, tanto del lado iraní como del lado estadounidense, se anunció la liberación del estrecho de Hormuz, aunque, ponemos un mini paréntesis en el paréntesis, todavía está el bloqueo estadounidense funcionando para los barcos iraníes. Pero la pregunta es, entonces, ¿de qué liberación estamos hablando? Estamos hablando de que los barcos comerciales que nada tienen que ver con Irán están pudiendo atravesar el estrecho de Hormuz y esa es la noticia que se dio. A tal punto que uno de los grupos económicos más importantes en todo lo que es, digamos, mal expresado pero bien entendido, el delivery naval, o sea, las empresas navales más grandes, ¿podemos decir el nombre? Sí. Maersk, Sí, es sí, conocida, sí. se ve mucho en los Los containers. containers, sí, claro. Bueno, tiene, te diría que más del 70 o el 80% de las operaciones marítimas en todo el mundo. Es un grupo gigante. Ya anunció que tienen expectativas de reanudar la circulación de los buques por esa zona. Entonces, encadenado a esa información, vemos en el día de hoy un derrumbe, que esto recién lo estaba hablando Ale, en el barril del petróleo, en el precio del barril del petróleo. ¿Compraste acciones o no al final? No voy a referirme a mis negocios, pero sí lo que vi es que bajó el precio del petróleo, las acciones de las petroleras todas, desde las argentinas, las brasileras, pero ha vuelto a repuntar. A veces la gente huye despavorida de una acción, la vende a cualquier precio, la quiere sacar de encima y a esta altura del día ya tiene un rebote porque había bajado más de la cuenta, era más el miedo a quedarse con esas acciones, así que hay una especie de repunte. No vendí nada para responderte, me quiero matar. En este momento lo que estamos viendo es que si bien, recordemos que antes de que inicie el conflicto hace 47 días atrás, el barril del petróleo estaba en 60, 65 dólares, llegó a un máximo de 112, 116, casi 120 dólares. Hoy me parece que también desde lo simbólico se vio algo muy importante, que es que perforó la barrera de los 90 dólares. Está en 88 dólares, un 12-15% menos de lo que estaba en el día de ayer. Y es muy loco eso, ¿no? Porque el precio del petróleo, si bien puede parecer pensemos en un bien, bueno, sube, baja, no, pero en el petróleo pasa que lugares que no producen petróleo porque el barril es barato, cuando el precio del petróleo sube,
vuelven a pensar en producir. Es decir, zonas quedan sin producción cuando el precio baja y vuelven a o países vuelven a tener la posibilidad de exportar petróleo solo ante ciertos conflictos. Exactamente. Y por eso siempre decimos que en un mundo que está interconectado, nada de lo que pasa en una zona, específicamente en este caso Medio Oriente, queda en Medio Oriente, sino que vemos los coletazos que se van dando en cada rincón del planeta. Hay dos realidades. Por un lado, el estrecho de Hormuz se empieza a abrir, pero Donald Trump no permite, y lo tengo que decir claramente, es Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, no permite todavía la circulación de buques iraníes porque quiere ejercer todavía al máximo la presión para, evidentemente, lograr un acuerdo con Irán que podría llegar a darse, y esta es la gran noticia, quizás este día domingo en Islamabad, capital de Pakistán. Pero te tengo que preguntar, ¿cómo logró de golpe torcer la voluntad de Irán y además sin ponerle condiciones como es que los barcos iraníes todavía no? Bueno, ¿Qué tiene a favor? A ver, yo lo que entiendo es que este bloqueo que impuso Estados Unidos, que es serio y que es grave para la economía iraní, terminó de, te diría, sentenciar una división interna en Irán que se daba entre los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, que eran el ejército del Ayatollah, y el liderazgo político. Hasta ahora venían envalentonados los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, y Trump lo que trata de hacer es darle poder al ala más, te diría, propensa a negociar, que es el ala política. ¿Qué quiere decir esto? La economía iraní estaba colapsando seriamente. Ya no solamente hablamos en repetidas ocasiones de el valor de la moneda que se depreció fuertemente, sino que estamos hablando de una economía que depende en gran parte de las exportaciones ligadas al petróleo, del petróleo y todo lo que deviene del petróleo. Derivados. Si vos lo bloqueás y no permitís que ninguno de esos buques que iban a China o que iban a otros países puedan hacer que ingrese algo de dinero, evidentemente el colapso iraní estaba al caer. Y ese es el fenómeno que Trump logró con este bloqueo, al bloqueo que Irán le impuso a los países del Golfo. El bloqueo para los dos, dijo Irán. Perdón, Estados Unidos. Estados Unidos. Pero ahora, evidentemente, después de los anuncios, por ejemplo, de el premier británico y el premier francés, ahora sí van a haber buques europeos garantizando que el estrecho de Hormuz pueda ser de libre navegación. Tienen intenciones de enviar de manera defensiva, y usaron esas palabras, ¿Y cómo se tomó Estados Unidos esto de... Nosotros rompemos este bloqueo estadounidense? Mirá, todavía no, pero fue muy duro Donald Trump contra la OTAN. Dijo lo siguiente: ahora que la situación del estrecho de Hormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitamos ayuda. Y pone en mayúscula. ¿Quién fue eso? ¿Trump? Trump. Les dije que se mantengan alejados a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. Y dice en minúscula: fueron inútiles cuando se los necesitó. Un tigre de papel. Presidente Donald J. Trump. Un tigre de papel habla a las claras de se muestran con gran poderío militar, pero de verdad cuando tienen que accionar no accionan. Lo mismo se hace referencia cuando se habla de Irán, que parecía tener un gran potencial y demás, y después sus ataques fueron puntuales, fueron dolorosos, pero no pudieron soportar 40 días de guerra. Por eso se habla de esta figura del tigre de papel. Está muy bien, perdón si te interrumpo mucho, pero me surgen consultas de por qué salta la OTAN. Pasa que digo la OTAN incluye Estados Unidos, no. ¿Por qué salta en este caso Francia y Gran los demás, Bretaña. y Gran Bretaña? Y no China, Rusia, que son también interesados en que los buques circulen por el estrecho. Bueno, por un lado, Rusia no se va a meter, no se puede meter más allá, diría que desde lo diplomático de las declaraciones, porque está con su guerra en Ucrania y no puede, realmente no puede avanzar. Y no quieren tener problemas Putin más con Donald Trump. Por otro lado, China ahora sí se metió de manera mucho más activa diplomáticamente, porque se ve afectado, porque ahora sí le cortaron, claro, definitivamente, aunque parezca paradójico, mientras que existía el bloqueo iraní al estrecho de Hormuz, varios barcos fueron igual a China, pero en este momento cuando se metió Estados Unidos, se cortó de verdad. No había, viste que se hacía la famosa vista gorda, pasa uno, no, se cortó para todos. Ahora bien, tanto Francia como Gran Bretaña, históricamente en Medio Oriente, y ellos son grandes responsables de el caos de la división de Medio Oriente, fueron colonias tanto inglesas como francesas. Entonces ahora tratan de mostrarse un poco con poder y decir nosotros también queremos nuestro pedacito en todo esto.
y quieren también posicionarse dentro de una Europa que está diezmada, te diría, de liderazgo, como los referentes, no solo de la Unión Europea, recordemos que Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea, No. pero quieren posicionarse y referenciarse dentro de Europa, que Como Europa está faro. buscando su propio camino en todo esto. O sea, Está como acéfala, faro lo hacen, claro, digo. exactamente. Está bien. Donald Trump fue durísimo con Starmer, primer ministro británico, y con Macron, también presidente francés, fue tremendamente duro. La situación actual evidentemente es el mercado, y no solamente el mercado, sino también los países le creen a Donald Trump y, en este caso, a la política iraní encabezada por el ministro de Exteriores cuando anunciaron que se normaliza la situación del estrecho Hormuz. Y además de esto, en el día de ayer, y esto es lo más importante, Donald Trump dijo, desde Irán están de acuerdo en que van a entregar el material nuclear. Nos van a entregar a nosotros el material nuclear enriquecido que está bajo los escombros de los que fueron los bombardeos a través de los aviones B-2, estos aviones de última generación norteamericanos que destruyeron en gran parte las instalaciones nucleares iraníes. Esta era la cuestión que evidentemente faltaba, ¿Sí? que según los trascendidos, para poder lograr un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos dijo, bueno, Donald Trump en realidad lo que dijo es cero enriquecimiento de uranio. Ni 5 años ni en 20 años. Cero es cero. Y el Cero, material nada. que está ahí se va. Y de ahí no nos movemos. Te pregunto, desarmando entonces o frenando la carrera nuclear de Irán, ¿qué otro beneficio, vamos a decir el colateral, siendo buenos, qué otro beneficio secundario ha obtenido Estados Unidos con esto? Digo, porque estamos a nada de que Trump diga detuve una nueva guerra, ¿no? Estamos a nada, En cualquier falta esa momento, frase. en cualquier momento. Paré otra Ya lo guerra dijo, nueva. Ya lo dijo. lo dijo ayer cuando dice alto al fuego en el Líbano, este va a ser, no me acuerdo si dijo el 9º o el 10º conflicto que yo resuelvo. Así dijo. Porque Que la yo semana resuelvo. Sí, que qué yo jugador, resuelvo, por eso. que mi administración resuelve. ¿Por qué? Porque la semana que viene, y está encadenado con esto, va a haber una reunión probablemente, y esto sí va a ser histórico, entre el presidente del Líbano, el primer ministro israelí. Se van a ver cara a cara con la mediación probablemente de Donald Trump, que quiere empezar a tener La foto. fotos ganadoras. Y se van a ver las caras en Washington, dentro de este marco de 10 días de cese al fuego que empezó ayer a la noche, 6 de la tarde nuestra, 12 de la noche, hora de Medio Oriente. Estamos hablando con Ilan Busni, que la cantó al principio de esta semana, que se podía venir. Ahora vamos a escuchar algo de música, pero Ilan, te dejo algo de tarea. Después intentá buscar algún beneficio alternativo, además del desarme nuclear de Irán, que pudo haber obtenido Trump en este conflicto, a ver si encontramos alguno. Y ahora música, dale. Música.